A los 74 años, Paloma San Basilio nombró a los 5 cantantes que más odiaba. Durante casi 5 décadas, Paloma San Basilio ha sido sinónimo de elegancia, disciplina y refinamiento musical. Su estilo vocal, su manera de interpretar y su presencia en el escenario hicieron de ella un ícono de la música romántica en español, tanto en España como en América Latina. Siempre se la consideró la dama serena, la cantante que mantenía la calma frente a un mundo dominado por egos y competencias. Por eso, cuando al cumplir 74 años decidió hablar con total franqueza, el impacto fue inmediato. En una conversación íntima, lejos de las luces de los escenarios, reveló algo que durante mucho tiempo había guardado: los nombres de 5 cantantes con los que jamás pudo reconciliarse. No los mencionó con rabia ni con venganza. Lo hizo con serenidad, como quien se libera del peso de una memoria que ya no necesita callar. La confesión abrió un debate que cruzó fronteras. ¿Quiénes fueron esos artistas? ¿Qué episodios marcaron la relación entre ellos y Paloma? ¿Qué tensiones se escondían en los camerinos, festivales y galas donde coincidieron? Hoy vamos a sumergirnos en esa historia. Paloma Cecilia San Basilio nació en Madrid el 22 de noviembre de 1950, aunque pasó parte de su infancia en Sevilla, lo que le dio un contacto temprano con la tradición andaluza. Su entorno familiar fue culto y respetuoso con el arte, y desde pequeña estuvo rodeada de música clásica, coplas y canciones que marcaban la vida cotidiana española de la posguerra. Desde los 6 años, Paloma mostró interés por cantar en coros y actividades escolares. Su voz, aunque infantil, ya tenía un timbre particular que llamaba la atención. La disciplina escolar convivía con una curiosidad por la poesía, la literatura y el teatro. En la adolescencia, su rumbo parecía orientado a lo académico. Ingresó a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar filosofía y letras. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar como locutora de televisión y radio, una faceta que le permitió familiarizarse con el medio artístico y con la comunicación de masas. Pero la música nunca dejó de llamarla. En los años 70, mientras el pop español vivía un auge con figuras como Camilo Sesto, Rafael y Maciel, Paloma comenzó a preparar su salto al mundo de la canción. Su primera grabación llegó en 1975 con un sencillo que pasó desapercibido, pero la industria ya había tomado nota de su talento. El verdadero inicio de su carrera ocurrió a finales de los años 70. En 1978 lanzó su álbum Sombras, y pronto llegaron otras producciones que consolidaron su estilo, elegante, orquestado, cercano a la balada pop y a la canción melódica. En 1980 alcanzó un hito inesperado. Fue elegida para protagonizar el musical Evita, de Andrew Lloyd Webber, en la primera gran producción española del espectáculo. La obra fue un éxito rotundo en Madrid y reveló a Paloma como una intérprete integral. No solo cantante, sino también actriz con presencia escénica. Ese papel le dio prestigio y visibilidad internacional. En 1985 representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción La fiesta terminó. Aunque no logró una posición destacada, la proyección internacional catapultó su carrera en Europa y América Latina. A partir de ese momento, Paloma se convirtió en embajadora de la balada española. Los discos Dama y Juntos marcaron los 80 como su década dorada. Su estilo contrastaba con la potencia de voces dramáticas como las de Rocío Jurado o Isabel Pantoja. Mientras ellas encarnaban la copla, el dramatismo y la garra, Paloma optaba por la elegancia, la contención y una interpretación más cercana al pop internacional. Los años 80 y 90 fueron fundamentales para la música en español. En España, la transición democrática trajo una explosión cultural conocida como la movida madrileña, que convivía con las grandes figuras de la canción melódica y la copla. En América Latina, la balada romántica vivía su apogeo con figuras como José José, Emmanuel, Juan Gabriel, Camilo Sesto y Rocío Dúrcal. En ese contexto,
Paloma San Basilio fue una figura distinta. Representaba la sofisticación europea, una propuesta menos visceral y más cuidada, que conectaba sobre todo con el público adulto contemporáneo. Su presencia en escenarios de México, Venezuela, Puerto Rico y Argentina reforzó su posición como artista internacional. Cada gira era recibida como un evento cultural, y cada nuevo disco mantenía su reputación de cantante elegante y de repertorio impecable. Pero ese mismo estilo que le daba prestigio también la distanciaba de otras artistas. Mientras Rocío Jurado y Isabel Pantoja se adueñaban de los palenques con su dramatismo, y Rocío Dúrcal conquistaba América con rancheras y baladas, Paloma optaba por conciertos teatrales, con arreglos orquestales y públicos más selectos. Esa diferencia de perfiles generaba respeto, pero también tensiones. La industria musical era feroz, disqueras que competían entre sí, programas de televisión que alimentaban rivalidades y festivales que enfrentaban a artistas por aplausos. Y aunque Paloma no era una mujer conflictiva, acumuló experiencias que, con los años, dejaron huella. Con 74 años cumplidos, en una entrevista íntima Paloma fue cuestionada directamente. ¿Hubo colegas con los que nunca logró llevarse bien? Ella sonrió con serenidad y respondió: sí. Hay 5 nombres que nunca olvidaré. Y así, con calma, comenzó a enumerarlos. No como ataques, sino como recuerdos que el tiempo no había borrado. El top de Paloma San Basilio, los 5 cantantes que más odió. Top 5: Rocío Dúrcal. Hablar de Rocío Dúrcal es hablar de una de las artistas españolas más queridas en todo el continente americano, especialmente en México. Su historia personal y profesional está marcada por el talento precoz, la disciplina y la capacidad de reinventarse. Desde muy joven fue reconocida como una niña prodigio del cine y, más tarde, como la gran intérprete de rancheras que enamoró a millones. Para Paloma San Basilio, Rocío representaba tanto la admiración como la distancia. 2 mujeres exitosas que rara vez encontraron un punto de encuentro real. Mientras Rocío Dúrcal se consolidaba en México con rancheras y baladas intensas, Paloma San Basilio se proyectaba en Europa y América Latina con un estilo completamente distinto, más refinado, más pop y con un toque teatral. Ese contraste hizo que las comparaciones fueran inevitables. La prensa, especialmente en los años 80, solía enfrentar a las divas. Rocío era la fuerza popular, Paloma la sofisticación. Rocío llenaba palenques y estadios en México, Paloma prefería teatros y auditorios en España y América. Aunque sus trayectorias parecían complementarias, la industria fomentaba rivalidades. Productores de televisión buscaban reunirlas en programas especiales, disqueras negociaban apariciones conjuntas, y periodistas insistían en preguntar qué opinaban una de la otra. En público, ambas respondían con diplomacia. Pero en privado, las cosas eran diferentes. Uno de los episodios más recordados ocurrió en un festival en Acapulco a mediados de los 80. La producción había planeado un dueto entre Paloma San Basilio y Rocío Dúrcal como gran cierre de la noche. El objetivo era unir a 2 de las voces femeninas más importantes de habla hispana y crear un momento televisivo inolvidable. Sin embargo, Rocío se negó. Alegó que la canción propuesta no encajaba en su estilo y que no se sentía cómoda compartiendo el protagonismo. Según testigos de la época, la negativa fue tajante. Paloma aceptó la decisión sin protestar públicamente, pero en privado interpretó el gesto como un menosprecio. Para ella, era evidente que Rocío no quería compartir el escenario con alguien de un perfil distinto. Ese episodio marcó un antes y un después en su relación. De la cordialidad distante se pasó al silencio casi absoluto. A pesar de las tensiones, Paloma siempre reconoció públicamente el talento de Rocío. No podía ser de otra forma. Dúrcal fue una de las artistas españolas más exitosas en América, con millones de discos vendidos y una influencia enorme en la música ranchera. En 2004 recibió un Grammy Latino a la excelencia musical, reconocimiento a toda su trayectoria. Ese mismo año fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que enfrentó con valentía hasta su muerte en 2006. Su despedida en México y España fue multitudinaria,
con homenajes que confirmaron su lugar en la memoria popular. Para Paloma San Basilio, Rocío Dúrcal encarnaba la dualidad del éxito, la admiración y el desencuentro. En entrevistas posteriores, Paloma nunca habló mal de ella como artista, al contrario, reconoció su potencia vocal y su cercanía con el público. Pero en el terreno personal, la relación quedó marcada por frialdades y gestos que no pudo olvidar. Ese festival en Acapulco fue solo la punta del iceberg de una distancia que nunca se cerró. En su confesión a los 74 años, Paloma incluyó a Rocío no por odio visceral, sino porque representaba la herida de una oportunidad perdida, la posibilidad de dos grandes unidas en un mismo escenario que nunca se concretó. Reflexión final sobre Rocío Dúrcal. En el recuento de los 5 nombres, Rocío Dúrcal ocupa un lugar especial. Fue la compañera de generación que conquistó América con rancheras, mientras Paloma lo hacía con baladas refinadas. 2 estilos distintos, 2 públicos diferentes, pero una competencia implícita que las industrias nunca dejaron de subrayar. Para Paloma, Rocío simbolizó la distancia entre 2 mundos, el popular y el sofisticado. Y esa distancia, aunque respetuosa en lo artístico, se transformó en una brecha personal que jamás se cerró. Top 4. Isabel Pantoja. Si hablamos de divas españolas, el nombre de Isabel Pantoja aparece inevitablemente. Nacida en Sevilla en 1956, Isabel se convirtió en la heredera natural de la copla, el género más arraigado en la tradición popular andaluza. Su voz potente y dramática, su manera de interpretar como si cada verso fuese una confesión, la posicionaron muy pronto como una figura de peso en España y América Latina. Mientras Isabel se adueñaba de la copla y de la crónica rosa, Paloma San Basilio representaba el otro extremo, el pop elegante, orquestado, con un perfil mucho más sobrio. Ambas eran contemporáneas y, aunque no compartían estilo musical, competían por espacios televisivos y contratos internacionales. Isabel conquistaba al público popular, a las masas en plazas de toros y auditorios abiertos. Paloma lo hacía en teatros y escenarios de corte más refinado. Esa diferencia de públicos generaba comparaciones inevitables. Paloma recordó más de un gesto que la hirió. En una gala benéfica en Madrid, a mediados de los 80, Isabel pidió a la producción no compartir camerino con ella. Exigió un espacio privado, lo que fue interpretado como un desplante de superioridad. En entrevistas de la época, Isabel también lanzó comentarios que Paloma no olvidó. Insinuaba que el estilo de San Basilio era frío frente al dramatismo de la copla. Aunque nunca hubo un enfrentamiento directo en público, esa minimización constante terminó construyendo un muro entre ambas. Es imposible no reconocer que Isabel Pantoja es una de las artistas más influyentes de España. Con más de 30 discos grabados y millones de copias vendidas, su legado en la copla es indiscutible. Pero, para Paloma, la relación personal quedó marcada por distancias y frialdades que nunca lograron resolverse. En su confesión a los 74 años, Paloma mencionó a Isabel como un ejemplo de talento que respetaba, pero con el que nunca pudo conectar en lo humano. No había odio, pero sí una decepción constante, la de sentirse juzgada como menos por no cantar con lágrimas y desgarro, sino con elegancia y contención. Top 3. Rocío Jurado. Hablar de Rocío Jurado es hablar de una institución de la música española. Conocida como la más grande, su voz imponente, su carácter y su estilo dramático la convirtieron en una de las intérpretes más influyentes de la copla, la ranchera y la canción melódica en el mundo hispano. Para millones, fue un símbolo de fuerza y pasión. Para Paloma San Basilio, sin embargo, representó también una de sus mayores decepciones personales. Mientras Rocío Jurado representaba la pasión desbordada, Paloma San Basilio encarnaba la contención elegante. Eran, en cierto modo, polos opuestos, la fuerza dramática frente a la serenidad controlada. Ambas compartían la misma época, giras internacionales y espacios televisivos, pero sus estilos rara vez se encontraban. La prensa, siempre en busca de rivalidades, solía compararlas. Rocío era vista como la artista popular, de masas, con canciones que arrancaban lágrimas. Paloma,
como la dama refinada que prefería auditorios selectos. Aunque a nivel artístico eran incomparables, la competencia por atención y prestigio las enfrentaba indirectamente. El desencuentro más doloroso para Paloma ocurrió en una gala internacional en Puerto Rico a finales de los 80. Allí, según relató, Rocío comentó a algunos periodistas que Paloma cantaba bonito, pero sin alma. El comentario llegó rápidamente a oídos de Paloma y la hirió profundamente. Para una artista que siempre había puesto disciplina y autenticidad en cada canción, escuchar que la juzgaban como fría fue devastador. Ese día entendió que, al menos para Rocío, nunca sería considerada su igual en la interpretación. Aunque nunca discutieron el tema cara a cara, la distancia se volvió evidente. En programas posteriores donde coincidieron, el trato fue cordial, pero cargado de frialdad. Más allá de tensiones, nadie puede negar que Rocío Jurado fue una de las más grandes artistas españolas. Vendió millones de discos, obtuvo premios en España y América, y dejó un legado inmenso. En 2000 fue reconocida por la revista Billboard como la cantante española más importante del siglo XX. Su muerte en 2006, tras una dura batalla contra el cáncer, fue un acontecimiento nacional en España. Miles de personas acompañaron su despedida y quedó instalada definitivamente en la memoria colectiva como la más grande. Top 2 Maciel. Cuando se habla de la historia de la música española, Maciel ocupa un lugar especial. Fue la mujer que en 1968 le dio a España su primera victoria en el Festival de Eurovisión, con la canción La, y que desde entonces se convirtió en símbolo de carácter fuerte y de independencia artística. A diferencia de Paloma San Basilio, siempre discreta y elegante, Maciel era frontal, polémica y con una personalidad explosiva que no dejaba indiferente a nadie. Esa diferencia de temperamento y de estilo artístico fue el caldo de cultivo para una relación marcada por tensiones, interrupciones y sarcasmos. Los roces entre Paloma y Maciel no vinieron tanto de la competencia musical, pues sus estilos eran muy diferentes, sino de la manera en que Maciel trataba a sus colegas. En una entrevista conjunta en televisión durante los años 90, Paloma relató años después que Maciel la interrumpió varias veces con comentarios sarcásticos. Cuando Paloma intentaba explicar su visión sobre la música romántica y la importancia de la disciplina escénica, Maciel respondió con ironías que provocaron risas en el público, pero que a Paloma le parecieron faltas de respeto. Ese tipo de actitudes hicieron que Paloma decidiera mantener la distancia. Admiraba el peso histórico de Maciel como pionera en Eurovisión, pero no compartía su manera de relacionarse con los demás. Maciel representaba la espontaneidad de una generación marcada por la transición española, donde la irreverencia y la crítica política tenían un papel central. Paloma, en cambio, buscaba un estilo universal, más internacional y menos localista. Esa diferencia se notaba no solo en la música, sino en las entrevistas y presentaciones. Mientras Maciel no temía al escándalo ni a la polémica, Paloma prefería mantener una imagen impecable y ajena a controversias. Era cuestión de temperamentos, y ahí nunca pudieron coincidir. Top 1 Ana Belén. De todas las revelaciones de Paloma San Basilio, la más sorprendente fue sin duda la de Ana Belén. A diferencia de las otras artistas mencionadas, figuras de temperamento fuerte o estilo abiertamente distinto, Ana parecía pertenecer al mismo universo elegante y sofisticado que Paloma. Sin embargo, fue precisamente esa aparente cercanía lo que terminó convirtiéndose en la raíz del desencuentro. En apariencia, Paloma San Basilio y Ana Belén tenían mucho en común, ambas eran artistas elegantes, versátiles y con un repertorio que trascendía el simple pop comercial. Ambas podían llenar auditorios y teatros, y las dos gozaban de reconocimiento internacional. Pero esa misma similitud generaba un clima de competencia silenciosa. Para la prensa, las comparaciones eran inevitables. ¿Quién representaba mejor a la gran dama de la música española? ¿Quién tenía mayor peso en América Latina? ¿Quién lograba equilibrar con más éxito la música y el prestigio cultural? El desencuentro más fuerte entre ambas ocurrió a mediados de los años 90, cuando un medio español publicó una lista con las cantantes más influyentes del país. Ana Belén, consultada para dar su opinión,
mencionó a varias de sus colegas, entre ellas Rocío Jurado y Isabel Pantoja, pero omitió por completo el nombre de Paloma San Basilio. Para Paloma, aquella omisión no fue casualidad. La interpretó como un gesto deliberado de invisibilización, un modo de negar su peso en la escena musical. Aunque nunca hubo palabras directas de desprecio, la ausencia fue lo suficientemente significativa como para herirla profundamente. Más tarde, en entrevistas conjuntas, Paloma percibía a Ana como alguien distante, cortés en público pero competitiva en privado. Esa frialdad fue acumulando una tensión que nunca se resolvió. Mientras Paloma apostaba por la balada internacional y el teatro musical, Ana Belén se mantenía más cercana a la canción de autor y a propuestas culturalmente comprometidas. Eran estilos distintos, pero ambos buscaban un mismo prestigio, el de representar la voz femenina sofisticada de España. En ese terreno, las comparaciones se volvían inevitables y, aunque ambas brillaban con luz propia, Paloma siempre sintió que Ana la veía como rival más que como colega. No se puede negar la importancia de Ana Belén en la cultura española. Con decenas de películas, discos y giras exitosas, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y un Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2015. Su carrera conjunta con Víctor Manuel, además, marcó a generaciones que crecieron escuchando canciones emblemáticas como La Puerta de Alcalá. Para Paloma San Basilio, Ana Belén representó la decepción más inesperada. No se trataba de un comentario hiriente o de un desplante abierto, como ocurrió con otras artistas, sino de algo más sutil, la exclusión, la omisión, el silencio calculado. Al incluirla en su lista de los 5 cantantes que más la decepcionaron, Paloma no hablaba de enemistad declarada, sino de una herida más silenciosa pero igual de profunda, la de sentirse ignorada por alguien con quien, en teoría, compartía más puntos de encuentro que diferencias. Cuando Paloma San Basilio, con 74 años, reveló los 5 nombres de artistas con los que nunca pudo reconciliarse, la noticia no tardó en expandirse. Los medios en España recogieron la declaración como una